buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar materialmente en el cierre del importante Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal en homenaje al doctor Daniel González Álvarez y de Juan Velázquez, en paz descanse, post-mortem. Un congreso extraordinario de primerísimo nivel que hoy nos acompaña orgullosamente de nuestros hermanos de Honduras. Ya nos estaba haciendo renegar, como decimos en México, mi querido magistrado de la Corte Suprema de Honduras, el doctor Mario Rolando Díaz Flores, pero ya lo tenemos aquí en este tan importante homenaje y este maravilloso congreso con miembros del Consejo Directivo Nacional. Agradecemos también a Paco Morales de Ecuador, a nuestra querida amiga Thatcher de Venezuela, su presencia. Y pues vamos a iniciar antes de leer un poco del currículum y decir el tema del magistrado. Pues decirle que plenariamente fue designado miembro distinguido de la Academia. Es un gusto. Antes de decir un poco de su currículum, un extracto, pues le damos la bienvenida a mi querido doctor Mario Rolando Díaz Flores. Qué gusto tenerlo aquí en la Academia y en este Congreso Internacional en homenaje a Daniel González Álvarez y a Juan Velázquez. Muchísimas gracias. Como decimos por acá, honrar honra. Así que el hecho de estar participando en este evento, que es en honra a dos connotados miembros del Foro Nacional e Internacional, pues ha sido un placer para mí. Es un honor, alto honor, poder estar participando en este evento que ya, como decía José de Jesús, pues ya estamos en el cierre y pues no he podido estar en todos los eventos, pero prometo que en las próximas Tiene que entrar, eventos si que no le haya, ponemos falta, Daniel, al vamos a estar ahí magistrado. para no quedar faltista, como dicen. Bueno, pues el doctor Mario Rolando Díaz Flores de Honduras es magistrado para nosotros en México, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, una prestigiosa corte, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, especialista en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, profesor de Educación Media y Matemáticas. Fíjese qué interesante, algo muy similar a lo que es el vicepresidente de la Corte Constitucional de República Dominicana. Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en Educación Primaria de educación, en la Escuela Normal de Varones, Centroamérica, el EDEN. Fue juez coordinador del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa en Honduras, juez de sentencia en Tegucigalpa de Honduras, y es el nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Abordará un tema muy interesante: la publicidad de los actos procesales y su impacto en términos de transparencia y rendición de cuentas, en un momento que se necesita tanto en nuestra América Latina y donde hay que seguir evolucionando y evitar esas involuciones que parecen una constante también. Pues adelante, mi querido doctor Mario Rolando Díaz Flores, su conferencia y al final una sesión de preguntas y respuestas, y qué gusto tenerlo después de andarnos escondiendo de un lado y del otro. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido para mí pues una buena ocasión para compartir con compañeros de diferentes países de nuestra región. He escogido este tema porque creo que es un tema de mucha actualidad y que es, como podríamos decir, los efectos de la reforma procesal que se produjo desde hace más o menos unos 20 o 30 años en América Latina. Recordemos que antes de la reforma procesal, que se inicia con la redacción del Código Procesal Tipo para América Latina, en todos nuestros países, y creo que muchos de ellos todavía tenemos modelos de carácter inquisitivo, básicamente caracterizados porque el juez era, como se dice popularmente, juez y parte, es decir, el juez inquisidor, el juez que a la vez toma las decisiones, pero también es un juez investigador, es un juez policía, es un juez fiscal, porque él instruye la parte investigativa y al final le resuelve mediante un procedimiento sumario las cosas que se le ocurren de acuerdo a su sano saber y entender. Esos modelos pues fracasaron en América Latina, todos lo sabemos, porque tenía un modelo en donde los derechos de las personas estaban prácticamente conculcados, en donde la persona requerida a procedimiento pues
En la primera parte del proceso no tenía derecho a tener un abogado defensor y por ende pues era un proceso marcado por la violación de derechos fundamentales. En ese modelo, todos sabemos, la prueba era tasada, 2 testigos que declararan en contra de una persona imputada, pues producían lo que se llamaba plena prueba y la persona era condenada sin más ni más. Teníamos un modelo en el cual el juez vivía encerrado entre 4 paredes resolviendo, no tenía contacto con las partes intervinientes, los recursos eran bastante limitados y al final pues se producían sentencias muchas veces alejadas de la realidad de lo que ocurrió en los hechos. ¿Esto qué generaba como consecuencia? Pues obviamente pues una altísima mora judicial, el descontento de la gente, la falta de credibilidad del sistema judicial, porque decían, bueno, ¿cómo este juez puede resolver en mi contra si ni siquiera sabe quién soy, si ni siquiera me ha escuchado, si ni siquiera he estado frente a su presencia, si no he podido expresarme en el curso de este proceso? Entonces todo este modelo fue colapsando y al final posibilitó que en diferentes países de nuestra América se produjeran reformas procesales tratando de evitar todos estos conflictos de carácter legal en que se veía el viejo modelo de enjuiciamiento criminal. Y dimos paso a las reformas procesales en diferentes países, como digo, teniendo como imagen el Código Penal Tipo, que fue elaborado por diferentes connotados juristas latinoamericanos, entre ellos recordamos al doctor Binder, que es una persona que procesalista de altísimo nivel, y otros también, Mayer, Julio Meyer, etcétera, que también fueron partícipes de este nuevo modelo de enjuiciamiento criminal en las Américas. Y se partían de varios hechos fundamentales. Uno, el que el sistema había colapsado. 2, que no era un sistema alejado de los derechos fundamentales de las personas. Y 3, que era un modelo que priorizaba la prisión preventiva. De ahí entonces que se generó este modelo, que se ha dado a llamar en muchos lugares pues modelo adversarial. En otros países se le llama un modelo mixto, oral y público, etcétera, pero que al final pues tiene como fundamental, como telón de fondo, el hecho de que son actos de carácter público los que se expresan en el proceso penal. Decíamos que este es un modelo que toma de los modelos anglosajones, no es una copia del mismo, es un modelo, digamos, latinoamericanizado, aunque tiene algunas influencias del modelo norteamericano y del modelo inglés, pero en el fondo pues es una variante, digamos, latinoamericana de esos modelos, ¿verdad? Porque básicamente es un modelo de carácter oral, es un modelo en cual la prisión preventiva no es la regla, sino que es la excepción, y es un modelo que cuenta con interacción de las partes. Yo creo que si nosotros valoramos las diferencias fundamentales entre el modelo de enjuiciamiento actual y el modelo anterior, veremos que básicamente son las que he planteado. Un modelo en donde el juez deja de ser un juez inquisidor y se convierte en un juez que es un árbitro en el conflicto entre las partes, generalmente entre el Estado y la persona que es requerida bajo un procedimiento, puesto que generalmente los delitos que se toman en consideración son aquellos de carácter de orden público, aun cuando también hay espacio para las querellas de tipo privado, pero básicamente se refieren a las relaciones entre el Estado y la persona que ha cometido una acción presuntamente delictiva. De ahí entonces que este modelo se caracteriza porque decíamos que el juez deja de ser un juez inquisidor y se convierte en un juez árbitro, es decir, que no debe tomar partido como si ocurría en el modelo anterior, puesto que si el juez producía la prueba, evidentemente él no iba a permitir que su prueba fuera objetada al final del proceso y tomaba la decisión conforme a esa prueba que él mismo había orientado. En este nuevo modelo, el juez únicamente es una persona que está en el medio del conflicto entre el Estado y la persona imputada y tiene que resolver conforme a ciertos parámetros que ya la norma le establece, lo cual no ocurría en el viejo modelo, en donde el juez en el viejo modelo se convencía de las resoluciones que tomaría, lo que se llamaba la convicción jurisdiccional, por su propia actuación dentro del proceso. En el nuevo modelo, el juez tiene que convencerse mediante lo que se denomina el análisis de la
de la sana crítica que debe aplicarse al modelo de estudio de la prueba. En ese sentido, entonces, es un modelo que, por un lado, permite la publicidad. Recordemos que en el modelo inquisitivo, los juzgados y tribunales estaban cerrados al público, las personas no podían asistir, el juez resolvía en el interior de su oficina, de su despacho judicial, y en el modelo oral y público que tenemos ahora, o modelo adversarial, como se le llama en otros lugares de Latinoamérica, en primer lugar se caracteriza porque las audiencias o los juicios son públicos, están preparados para que la gente pueda asistir. Únicamente la restricción es cuando las audiencias pues son, las personas que asisten no cumplen o son muchas en relación al tipo de infraestructura con la que se cuenta, pero si no, la gente puede asistir libremente. ¿Qué permite eso? Que haya un control de la ciudadanía sobre el trabajo del juez, en primer lugar. Por eso hablamos de publicidad y hablamos de transparencia y de ese impacto que va teniendo en la ciudadanía, que ahora puede ver la actuación del juez y poder controlar y vigilar la actuación de ese juez, porque esta actuación está expuesta al público, no como en el anterior modelo de enjuiciamiento. Decíamos que la ciudadanía se convierte en un contralor de la actividad del juez, está presente en las diferentes etapas del procedimiento, puede participar si es de su interés, pueden participar las organizaciones de sociedad civil, las ONGs y toda aquella persona que tenga interés en un proceso determinado. Por ejemplo, si estamos tratando un juicio que implica el medio ambiente, por ejemplo, evidentemente aquellas instituciones u organizaciones que luchan por la defensa del medio ambiente estarán interesados en participar y por ende habrá de dársele un tratamiento diferenciado y especial para que puedan acudir a los espacios judiciales a poder observar cuál es la actuación de ese juez dentro de ese proceso. Entonces eso ya significa un control de la ciudadanía sobre la actividad del juez, y esto al final se traduce en términos de un impacto positivo, en términos de rendición de cuentas y transparencia. Transparencia, ¿por qué? Porque el juez está colocado frente al público, que es ante quien al final se va a tomar la decisión que corresponda de acuerdo a la prueba que se le ha presentado y de acuerdo a la sana crítica que el juez debe aplicar en la valoración de esa prueba. Y al final la ciudadanía puede expresar si cree que en el curso del debate la resolución que el juez tomó se ajusta a lo que ocurrió dentro de la sala. Por lo tanto, como digo, este elemento se convierte en una forma de que la ciudadanía, que la sociedad civil controle y audite la actividad jurisdiccional de esa persona que se convierte en un tercero imparcial dentro del proceso. Hay interacción con las partes entre este modelo. Existen diferentes audiencias que son las que se van desarrollando dentro del proceso, y en esas mismas el juez tiene contacto con las partes. Hay inmediación. En el modelo anterior el juez no tenía contacto con las partes. Las partes pueden solicitar, ya sea como acusador privado, como querellante particular, como fiscal del Ministerio Público, como defensa o incluso terceros interesados en el proceso, pueden tener interacción con el juez, lo cual va a permitir que al final la decisión que el juez tome sea una decisión que considere todas las necesidades y todas las preocupaciones de los sectores involucrados en esa decisión, y convierten a esta decisión en una decisión democrática por cuanto toma en consideración todos aquellos aspectos relativos a una decisión que debe tomar y que antes tomaba solo, puesto que no tenía contrapartes prácticamente, técnicamente hablando, pero que ahora sí las tiene y por lo tanto tiene que escucharlas, porque el modelo permite que el juez tenga esa interacción con las partes para que al final tome una decisión que sea satisfactoria desde el punto de vista no solo de la técnica jurídica, sino también desde el punto de vista de la ciudadanía, que al final es la que valora si la actividad del juez ha sido correctamente desarrollada o no. El juez puede ver cuál es el tratamiento que tiene con las partes integrantes, con el público presente, y por lo tanto, digo, la ciudadanía expresa sus puntos de vista y sus opiniones y se convierte en un contralor de la actividad del juez, y por lo tanto esa actividad jurisdiccional se convierte en una forma de rendir cuentas, porque al final quien paga los salarios de los jueces
y todos los operadores de justicia son los ciudadanos a través de sus cargas impositivas. Por lo tanto, es una forma de que la ciudadanía vea en qué están trabajando sus jueces y cómo se invierten sus recursos en estos modelos de desarrollo de los procesos. Y por lo tanto, al final, se convierte en forma de control social, en forma de que se legitimen las actividades jurisdiccionales y que las decisiones que se tomen sean democráticamente elaboradas desde el punto de la participación de toda la ciudadanía. También el juez, a través de estos modelos, tiene que actuar, o puede la ciudadanía ver la imparcialidad que tiene el juez, o al contrario, censo, si está parcializado por alguno de los sectores que están involucrados en ese proceso. Esa es una forma, ¿verdad? Como digo, desde el momento en que las audiencias son públicas y el ciudadano o la ciudadana interesada puede asistir, perfectamente puede ver con la actuación del juez si está parcializado o no, o alguno de los intervinientes dentro del proceso, lo cual, como digo, es una limitante y se convierte en una forma de velar porque el juez garantice su imparcialidad y su independencia, porque recordemos que la imparcialidad y la independencia no son prebendas del juez, son prebendas para el ciudadano, que tiene el derecho de ser juzgado por jueces independientes y por jueces imparciales. Ahora bien, es importante decir que la publicidad no tampoco es que sea absoluta, ¿verdad? Hay sus excepciones. Obviamente, toda regla, pues como se dice en derecho, toda regla tiene su excepción. ¿Y en qué momento se exceptúa la publicidad de los actos procesales? En aquellos actos en los cuales esté, por ejemplo, de por medio un menor, un niño, que obviamente sabemos que de acuerdo a las convenciones de carácter de derechos humanos en materia de niñez, se establecen que lo principal es el interés superior del niño en materia procesal, y por lo tanto, si estuviera en precario ese interés superior del niño, obviamente la publicidad deberá ser restringida. Pero en general, la publicidad es lo que permea toda la actividad procesal en este modelo de enjuiciamiento. También el modelo oral y público, el modelo mixto acusatorio, se convierte en un mecanismo de combate a la corrupción dentro de los procesos judiciales, porque es mucho más sencillo que una persona que está oculta en un despacho detrás de un escritorio pueda ser susceptible a cometer actos de corrupción a una persona o a un grupo de personas que actúan frente al público. En ese sentido, entonces, estos modelos mixtos de carácter acusatorio permiten que se le ponga un freno a la corrupción con la vigilancia ciudadana. Y por lo tanto, al desarrollarse estos procesos, tendrá necesariamente que fortalecerse la confianza ciudadana al estar presente la sociedad civil o los interesados en el desarrollo de estos procesos. Al final tendrá necesariamente que repercutir en que se fortalece el Estado de Derecho, y por lo tanto viene una doble vía. Por un lado se fortalece el Estado de Derecho y por otro lado también se fortalece el escrutinio público, que es tan importante en materia de rendición de cuentas y en materia de transparencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que va la ponencia del día de hoy. Cómo los modelos que tienen que ver a partir de la reforma procesal son modelos que al final repercuten en la producción de la transparencia, de la rendición de cuentas que tanto exige la ciudadanía en estos momentos, en donde se cuestiona cómo se usan los dineros públicos en el desarrollo de los estados nacionales. Es decir, la ciudadanía exige ahora que por cada centavo que invierta en un funcionario tiene que haber resultados. Entonces, una forma de verlo es a través de la publicidad de los actos procesales que se mantienen en este modelo desde el inicio hasta el final del proceso, donde la ciudadanía puede participar en cada momento de los actos procesales en que intervengan o que sean de su interés, y esto al final repercute en que tengamos modelos más transparentes porque están abiertos al público, donde haya rendición de cuentas porque la gente ve cómo se invierten sus impuestos, y al final
al final se convierte en una acción de doble vía, se fortalece el Estado de Derecho, se crea confianza en la ciudadanía y al final hay un proceso de retroalimentación entre la ciudadanía y el Estado a través de los actores judiciales en este caso. Aquí finalizaría yo y pues estaría listo pues para la interacción que podamos tener con los demás compañeros de este foro tan importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Antes de empezar las preguntas, nos gustaría darle el uso de la voz a uno de nuestros homenajeados, al doctor Daniel González Álvarez, extraordinario jurista, ministro en retiro del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, una de las más prestigiosas de nuestra región, y quien ha impactado en el grueso de las reformas en los sistemas procesales penales de nuestra América Latina. Adelante, primeramente, Daniel, en lo que querías expresar. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Sí, nos refresca todo el tema de la importancia de la publicidad en el proceso penal. Creo yo que este es uno de los aspectos más importantes, porque generalmente nuestra justicia se realizaba casi que a escondidas, ¿no? O sea, era secreta o privada y realmente nadie confía en lo que no conoce. Esto es casi que un axioma, y de ahí que se había desprestigiado mucho, y no digo que ya recuperó esa, digamos, esa desconfianza, pero todavía era mayor cuando se realizaba el proceso de manera casi que privada o secreta, digámoslo así. Pero quisiera, tal vez, magistrado, preguntarle, porque nosotros sí, aquí sí hemos tenido verdaderos problemas por, a veces, el tema de la publicidad en el proceso trajo aparejada un problema de linchamientos públicos mediáticos. Es decir, el tema del juicio mediático paralelo a raíz de la publicidad. Y entonces, quisiera preguntarle si han tenido ese problema, cómo lo han enfrentado, qué experiencia nos puede decir al respecto, porque al menos en nuestro medio sí ha habido también algún problema, sobre todo por la falta todavía de consolidación del principio de inocencia, digamos, en nuestro medio. Gracias, mi querido Daniel. Es la primera pregunta, pero qué interesante este tema porque es el linchamiento público y aparte este discurso que se siembra de desprestigio para todos los miembros y que luego viene un populismo punitivo. No, de veras cada cosa que pasa que... Adelante, mi querido magistrado. Reitero, es ministro para nosotros, Mario Rolando Díaz Flores. Efectivamente, el juicio paralelo es una realidad en nuestras legislaciones, en nuestros países, y es un tema muy difícil de enfrentar, porque estamos en una sociedad donde las tecnologías de la comunicación ahora van más avanzadas que las tecnologías de carácter judicial, y en donde aquellos eventos, sobre todo aquellos de alto impacto mediático, son la comidilla del día en los medios de comunicación. Sí, hemos tenido casos bastante graves en el sentido de que se está, por ejemplo, enjuiciando a ciudadanos de alta connotación social por haber sido altos funcionarios del Estado, etcétera, o algunos otros casos de alto impacto, de alta criminalidad organizada, etcétera, en donde el juicio se está llevando en los juzgados y tribunales y el juicio se está llevando en los medios de comunicación. Es un problema grave que tenemos. Y digo, pues las corporaciones mediáticas son fuertes, son monopolios de la información también, ¿verdad? Y luego tienen diferentes mecanismos para poder acceder a la información que se produce en los juzgados y tribunales. De tal manera que muchas veces ni el propio juez que conoce la causa conoce algunas otras interioridades que puedan estar virtiéndose alrededor de un caso, y ya lo saben los medios de comunicación. O a veces hubo una actuación que se acaba de hacer y no debía trascender públicamente porque el proceso está en inicio o no se ha tomado una resolución definitiva, y ya los medios de comunicación están adelantando por dónde va a ir el asunto de acuerdo a sus propios enfoques, y tienen una serie de analistas
que un caso está en proceso y dicen, este caso va por tal lado, va por tal otro, se va a resolver de esta manera, etcétera. Esa es una realidad que no podemos ocultar y que es difícil de enfrentar. ¿Cómo lo hemos enfrentado nosotros? Bueno, por un lado, con mucha tranquilidad en el sentido de que hemos tratado de que los jueces y juezas pues no se vean intimidados por el juicio paralelo. Y por otro lado, también desde el Poder Judicial, cuando ha habido un caso que esté también ventilándose en los medios de comunicación, tratamos de dar información oficial para contrarrestar la influencia mediática que puede estar ocurriendo, de tal manera pues que la gente pueda entender lo que el Poder Judicial está haciendo y que lo que el medio pueda estar diciendo no es exactamente lo mismo, y sobre todo dar a entender que sobre un caso particular, mientras no esté la resolución final del juez, no es lo que los medios puedan estar diciendo. De esa manera pues tratamos nosotros de salirle al paso a las diferentes manifestaciones que hay en los medios de comunicación, que digo, son difíciles de controlar porque tienen sus propias agendas informativas, y ellos, fundamentados en el tema de la libertad de expresión, dicen, nosotros podemos hablar de lo que querramos, independientemente de lo que sea, puesto que no estamos sujetos a las normas que tienen que ver con lo que dice el Poder Judicial estrictamente. Entonces, entendiendo eso, como digo, nosotros tratamos de llevar la información oficial que pueda ser necesario transmitir a efecto de que la información que circule en los medios de comunicación no sea la única producida por ellos, sino que también la que se produzca en el seno de los estrados judiciales. Interesante. Muchas gracias, magistrado. Gracias, mi querido Daniel. Felicidades una vez más ya materialmente en el tramo de conclusión de este importantísimo congreso. Felicidades por tu trayectoria, por tu don de persona, por lo que aportas. Muchas gracias, amigo. A continuación está con nosotros cuestionando Francisco Morales Oña de Ecuador, coordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, miembro distinguido también de la Academia. Adelante, Francisco. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la exposición y de la pregunta que hizo el profesor González. Me doy cuenta que en verdad el principio de publicidad, creo que su mayor problemático o el mayor conflicto que plantea es el tema del escarnio público, de los juicios paralelos. Más o menos por ahí va mi pregunta, pero quisiera ir un paso más allá, porque muchas veces se ha dado, y lamentablemente nosotros en Ecuador estamos teniendo recientemente casos así. Muchas veces los medios de comunicación, que son los que llegan a la sociedad en general, porque la judicatura no tiene el poder que tienen los medios de comunicación, ya dictan una sentencia paralela, y cuando la del juez no coincide con esa sentencia o con esa decisión que consideran los medios, el escarnio público se va hacia el juez. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros en el Ecuador tenemos que los jueces dependen de una autoridad administrativa para el tema de su cargo, y muchas veces lo que provoca este escarnio público es que estas autoridades administrativas inician procesos sancionatorios en contra de los jueces, que se vuelven igual de públicos, y lo que muchas veces, para satisfacer esta necesidad de darle la razón a la sociedad más que a la ley, y muchas veces eso se ha considerado injusto. Sobre todo porque no, como decía el profesor González, no tenemos todavía muy difundido el concepto del principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué tipo en su experiencia o en su conocimiento, qué tipo de garantías se podrían ofrecer a los jueces ante este tipo de situaciones? Perfecto, gracias. Antes, magistrado, qué importante estos ejercicios de derecho global, ¿no? Cómo a final de cuentas hay tantas coincidencias, y con este tipo de juicios paralelos se llega a romper incluso la imparcialidad y la independencia. Es impresionante lo que sucede en nuestra América Latina. Adelante, mi querido doctor Mario Rolando Díaz. Mire, cuando se produce el juicio paralelo, puede ocurrir varias cosas, pero uno, que el juez efectivamente se deje influenciar por el juicio paralelo, ¿verdad? Porque hay un clamor popular que diga fulano de tal es culpable, o viceversa, fulano de tal es inocente. Eso es una probabilidad. Y la otra probabilidad es que el juez realmente mantenga su postura independiente
de que mientras no se le pone lo contrario, pues esta persona es inocente. Son dos cuestiones muy concretas que tienen que ver con el sentido de independencia personal que el juez posee, ¿verdad? Por derecho propio y la posibilidad de decidir de acuerdo a lo que él crea que se le ha ofrecido como prueba durante el proceso. Pero no está exento el juez de poder ser influenciado por todas estas cosas, sobre todo en esos casos de alto impacto, en donde se ve que la influencia mediática de una persona o de un grupo de personas es muy, muy grande. Ahora bien, en el caso de Honduras, hablando de las repercusiones que puede tener un juez, el juez tiene, en Honduras tenemos muy claro que un juez no puede ser perseguido por sus decisiones de carácter jurisdiccional, excepto que haya actuado con malicia en la emisión de una resolución. Pero por expresar criterios jurídicos dentro de sus resoluciones, el juez no es de ninguna manera sujeto de un proceso disciplinario. Ahora bien, como digo, si él si hubiera tomado esa resolución por algún prevaricato judicial o por haber actuado maliciosamente para favorecer en un sentido o en otro, ahí sí puede ser sujeto de algún tipo de investigación. De lo contrario, los jueces se les respeta su estado de independencia y por lo tanto no son sujetos de sanciones por esta naturaleza. Todo lo contrario, nosotros tenemos la convicción de que al juez tiene que protegérsele, de respetársele la independencia con que actúa, y si es, digamos, víctima de algún tipo de escarnio público por alguna decisión que tomó, estamos con la obligación, y así se hace, de poder expresar concretamente por qué el juez tomó esa decisión, para evitar pues que haya un mal mayor en contra de su persona. Gracias, ministro. Eduardo Medina Esquivel, presidente del capítulo Yucatán. Adelante, Eduardo. Eduardo. Gracias, doctor. Buenas tardes, magistrado. Aquí, buenas tardes. Escuchando desde Mérida su exposición. Mucho gusto. Desde Mérida, Yucatán. Mucho gusto. Aquí, mire, tanto gusto igual. Mire, nosotros aquí en México, pues la verdad, para nosotros que somos litigantes, el tema de la publicidad es un tema un poquito incómodo, porque aquí en México las reformas actuales pretenden censurar cada vez más la transparencia pública. Aquí incluso los órganos estatales de cada una de las entidades federativas de transparencia han ido desapareciendo por una reforma a nivel federal. Y el actual gobierno pues tiene este impulso de cada vez proteger más la información que debería de ser pública. Mi pregunta en concreto es, ¿cómo podemos equilibrar nosotros? ¿Qué estrategia podemos implementar para que los tribunales puedan manejar la publicidad y minimizar, como usted bien lo refiere, el impacto que puede tener esa publicidad en un proceso judicial, incluso en la seguridad y en el estigma que pudiera haber para los jueces o para los órganos jurisdiccionales que puedan resolver algún asunto? ¿Qué estrategias nos aconseja a nosotros como Estado mexicano? Gracias, presidente del capítulo Yucatán, Eduardo. Gracias. Adelante, doctor Mario Rolando Díaz. Muchísimas gracias. Mire, yo creo que lo importante es trabajar uno con la mayor ética posible. Es decir, ¿en qué sentido digo esto? A veces uno mismo, como en sus actuaciones, genera lo que se dice anticuerpos al tomar decisiones y actuaciones que probablemente estén alejadas de lo que las partes están solicitando. Entonces, yo creo que por un lado uno debe actuar con una estricta ética judicial, de tal manera pues que sus decisiones sean debidamente motivadas. ¿Para qué? Para evitar que se considere que está actuando de manera penal al tomar una resolución. Evidentemente, en un proceso siempre hay dos partes y una de las partes no va a quedar satisfecha con su decisión, pero en la medida que el juez sea capaz de explicar por qué toma una decisión en un sentido o en otro, en esa misma medida disminuye o hace menos difícil que pueda ser atacado por haber tomado una decisión, por grave que sea la decisión. Porque a veces,
A veces la alarma social dice tal persona es culpable y el juez, al valorar la prueba, ve que no se le ha podido acreditar que la persona sea responsable de un hecho y tiene que emitir una sentencia absolutoria. Y incluso contra la alarma social. Ahora bien, si su decisión está debidamente fundamentada y el juez tiene la empatía suficiente como para poder expresarse adecuadamente en esa resolución, en esa misma medida va a disminuir el impacto negativo que pueda tomar una decisión. Porque como digo, aquí en los procesos penales no hay empates. Una persona tiene que ganar y otra persona tiene que perder en sus pretensiones. Pero yo, según mi experiencia, en la medida que el juez explique correcta y adecuadamente por qué tomó una decisión en uno u otro sentido, eso hace que disminuyan aquellas acciones que pudieran venir en su contra al tomar una decisión de alto impacto que perjudique o beneficie a algún sector social. Ahora bien, otra situación importante es que el juez no se convierta en el centro del proceso. Muchas veces hay colegas que en casos que son de alto impacto se convierten o pretenden convertirse en el centro de los procesos. Entonces uno debe tener claro que el juez es el tercero imparcial y por lo tanto quienes deben aparecer en el litigio no deben ser, no es el juez, porque el juez no litiga, el juez es el tercero que está velando por la que haya de respeto a los derechos de las partes. Entonces si el juez actúa como que si fuera una parte beligerante, el juez entonces compromete su independencia y compromete su propia personalidad frente al público. Eso debe evitarse. Y otro tema es que hay cuestiones que definitivamente, aunque son públicas, pero deben ser reservadas en la medida de lo posible, de tal manera que haya publicidad para las partes que intervienen, pero no para todo el público, mientras no se tome una decisión definitiva. Excelente. Es increíble en nuestra América Latina, en varios de nuestros países, cómo haciendo efectivos estos principios propios de la función jurisdiccional, como la independencia, como la imparcialidad, luego se viene este tema de sembrarse un discurso de desprestigio con el Poder Judicial. Es triste porque eso rompe con las democracias y llega a romper hasta con la República. Pero bueno, Tamara Béchar Alter, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, ya está ahora muy noche en España y me hizo el favor, está con nosotros presente. Gracias, Tamara, para realizar algunas preguntas. Dice, ¿cómo se materializa la participación ciudadana en Honduras? ¿Tienen juicios con participación de jurados o con escribanos? Porque en Venezuela fueron eliminados. Yo soy defensora del principio de publicidad porque ofrece una triple garantía al imputado, a la colectividad y al Estado. Ahora bien, ¿qué opinión le merece la presencia de la prensa audiovisual en las audiencias? Sí, es lo que pregunta nuestra querida amiga de Venezuela, miembro distinguido de la Academia, Tamara Béchar Alter. Con mucho gusto. En Honduras se permite la presencia de la prensa en los juicios, en las audiencias, perfectamente. Sobre todo en aquellos juicios que son de alto impacto social y que son de interés social. Vaya, por ejemplo, un caso de corrupción, por ejemplo, donde la ciudadanía está esperando un proceso de naturaleza. Esos casos son de alto impacto para nosotros y se permite la presencia de la prensa, inclusive pueden tomar fotografías, pueden tomar videos. Evidentemente, una vez que toman su nota, pues pueden salir del estrado y pueden permanecer ahí sin ejercer ninguna acción más que tomar las notas que sean necesarias para poder emitir después los comunicados de prensa o el cubrimiento de cada una de las actuaciones que se han desarrollado dentro del proceso. En Honduras sí se permite, excepto, como digo, cuando se trate casos de menores, cuando se trate casos de delitos contra el honor. En esos casos puede ser reservado, pero en general sí se permite la presencia de periodistas, de cámaras, ¿verdad? Que hagan sus tomas, hagan sus fotografías y que puedan estar ahí para documentar lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Obviamente cuando ya empieza el desarrollo del debate, pues ya tienen que estar tranquilos, sin estar tomando videos ni nada, para no impedir el desarrollo del debate, pero sí es permitido. Creo que también preguntaba ella, ayúdame, José. De lo de los jurados también había hablado. No, en Honduras, lo que tenemos nosotros, en el proceso penal en Honduras tiene dos partes básicamente. La primera etapa, que es la etapa inicial y la etapa preliminar, y eso lo conoce un juez unipersonal, que es como, por decirlo de alguna manera, la preparación para ir al debate.
Ya el debate lo conocen 3 jueces, ¿verdad? Es un tribunal. ¿Cómo se materializa la participación ciudadana? Como asistente, viendo los procesos, asistiendo a las audiencias, acompañando a algunos, por ejemplo, si son personas que son defensoras de derechos humanos y que están en un proceso, pueden ser acompañadas por ONGs, etcétera. De esa manera, pues, se materializa la participación de la ciudadanía dentro de los procesos. Obviamente. Y ahora tenemos otro elemento más, y es que ahora tenemos las mesas de participación ciudadana, que es en el contexto del Estado abierto. Ya el Poder Judicial tiene las mesas de participación ciudadana, en donde nos reunimos con diferentes sectores de la sociedad civil y ellos plantean las preocupaciones que tienen acerca de las actuaciones del Poder Judicial y hacen sus propios planteamientos para que se les pueda ir resolviendo en el curso, pues, de desarrollo de estas mesas de participación ciudadana. Qué interesante. A continuación, Fernando Islas, de Uruguay, miembro distinguido de la Academia, juez penal especializado en crimen organizado en el Uruguay. Adelante, mi querido Fernando. Buenas noches. Primeramente me excuso por haber ingresado tarde a la reunión. No, tienes retardo, nada de excusa, retardo. No, fue por razones de tareas de profesión. Y agradecer al distinguido magistrado, que es un tema bien interesante. Simplemente para cuadrar, justamente ayer terminé acá en Uruguay de hacer un taller para jueces, que justamente trataba de la comunicación que tenemos, que se está impulsando, que cada vez más con el sistema acusatorio igualmente los jueces salgamos en los casos necesarios a dar cuenta y nos están enseñando las pautas de cómo hacerlo, de las decisiones que tomamos de las decisiones que tomamos a nivel jurisdiccional. Yo creo que recién le pensaba que en realidad la publicidad del proceso, que acá es clara, o sea que pueden entrar la prensa, las partes y demás, es parte de la democracia, el acceso a toda la información que pasa en el proceso. O sea, es uno de los pilares de la democracia. Mi pregunta es, justamente por esto que terminé, es un tema extra, pero si está permitido, cómo está visto por la sociedad el tema de que los jueces ingresen en el circuito de la prensa y de la opinión pública. Porque acá hay un factor que también me parece que es importante, que a veces lo he visto en países hermanos de Latinoamérica, que a veces tenemos diferentes criterios de ingreso a la judicatura y de ascensos dentro de la judicatura. A veces están más politizados, a veces menos, a veces dependen de organismos externos al Poder Judicial, y creo que eso también puede ser una pauta que juegue, no sé si a favor o en contra de que los jueces traten de cuidar su imparcialidad, que es ser y parecer, como decimos nosotros, y la independencia del Poder Judicial, a pesar de salir a los medios, a dar cuenta de lo que resolvimos y por lo menos marcar algunas pautas para ser un actor más con voz en la sociedad. También con eso que decía, como parte de un sistema democrático. Pero quería saber cómo funcionaba en su país. Interesante. Perfecto. Ok. Cuando yo estoy hablando de que el juez debe poder explicar adecuadamente, me refiero en el marco del proceso. No que el juez salga a la prensa a explicar cómo resolvió su asunto. No, en el marco del proceso, cuando da su resolución, porque es pública, el juez debe explicar lisa y llanamente cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales tomó esa decisión. A eso me refería. Ahora bien, no obsta, ni es, por decirlo de alguna manera, no es un pecado en Honduras que un juez pueda salir a la palestra pública si es, si es solicitado para que ofrezca algún tipo de declaraciones en relación a situaciones de carácter general del país, ¿verdad? O del Estado de Derecho, o de la Constitución, ¿verdad? O de algún problema que afecte a la general del país, no es obstáculo para que el juez pueda participar. Generalmente, uno se va a los
sistemas judiciales de nuestra América, vemos que el juez es un poco reacio a participar en la vida pública, ¿verdad? Pero nosotros creemos, o yo creo por lo menos, que el juez perfectamente puede ser partícipe de la actividad general del país frente a casos que son de interés común y que no implica hablar de los casos que está conociendo, porque ahí sí tenemos una prohibición expresa. El juez no puede hablar de los casos que está conociendo o que inclusive ha conocido. Yo no puedo salir a explicarle a la opinión pública cómo resolví un caso. Eso tengo que hacerlo cuando doy mi resolución, que es una resolución de carácter público, ¿verdad? Yo estoy en mi estrado y desde ahí yo explico a la ciudadanía, le explico a las partes, pero también a la ciudadanía por qué tomé esa decisión. Ahora, no voy a ir a hablar al público de por qué lo hice, porque eso sí ya se sale del margen de lo que significa ser juez independiente y lo que significa ser juez imparcial. Y además, porque esa decisión que yo tomé puede ser todavía cuestionada mediante un proceso de impugnación. Entonces, el juez no puede, de acuerdo a esta normativa, hablar de esas cosas que está conociendo, porque implicaría pronunciarse sobre hechos que están en proceso y que por lo tanto pondría en precario su imparcialidad. Ahora, como digo, no obstaculiza para que el juez pueda pronunciarse sobre un tema constitucional, por ejemplo, en el cual no está manejando, desde luego, ¿verdad? En abstracto, sí. Pero un problema de carácter nacional perfectamente puede hacerlo. Inclusive hay resoluciones en ese sentido de la Comisión Interamericana donde le dice al juez, usted puede hacerlo perfectamente, sobre todo si se trata de temas de carácter constitucional y se trata de temas que impliquen a todo el país. Interesante, y eso también, ese curso con nuestro amigo Fernando, qué interesante. Ahora, un detallito, sí, no es usual que los jueces estén saliendo públicamente, no es usual, pero claro, sí se produce, ¿verdad? Claro, no se enganchen con medios. Perfecto, cerramos y agradecer primeramente pues a todos los miembros del Consejo Directivo Nacional, vicepresidentes, secretarios nacionales, presidentes de capítulos, miembros de capítulos, que de verdad abarrotaron la conferencia y que da muchísimo gusto ver la presencia de tantos juristas de tantos estados del país. Bueno, pues tenemos hermanos, nuestro homenajeado de Costa Rica, mi hermano querido Daniel, está Tamara de Venezuela, está Francisco Morales de Ecuador, está Fernando Islas de Uruguay, y bueno, tenemos presencia, nomás para que Nuevo León, Durango, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco, Tamaulipas, Baja California. Híjole, está lleno, no quiero omitir a nadie, pero está lleno. De verdad me da muchísimo gusto ver todo este tema de la presencia. Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, lleno, está completamente lleno. Agradecer pues esta presencia de juristas muy destacados de los diversos estados del país y agradecer a nuestro homenajeado, a Daniel González Álvarez, un hombre, un gran ser humano y un jurista de talla internacional, yo no diría de Latinoamérica, internacional, que le ha aportado muchísimo al derecho, muchísimo a los ordenamientos jurídicos de los diversos países de América Latina, y que siempre ha habido un común denominador gracias a estos ejercicios. Hay que buscar fortalecer las democracias y el Estado de Derecho, que parece que en muchos de nuestros países está involucionando el tema. Yo creo que ese es un tema importantísimo, el de la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pero sí que no se tergiverse de tal manera que se venga después un populismo punitivo, que se manejen temas de romper con los principios básicos de la función jurisdiccional, porque eso rompe con la justicia y es gravísimo. Agradecer a nuestro ponente de hoy, extraordinario, generó grandísimas expectativas, el doctor Mario Rolando Díaz Flores, de Honduras, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Muchísimas gracias, doctor Mario Rolando Díaz Flores. Obviamente es una de su primera de muchas participaciones, primero Dios, con la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, José, y a todos los demás participantes, ¿verdad? La verdad es que me han hecho sentirme muy en casa y
Ahora imagínate cuando a venga, gusto. mi querido ministro, cuando venga a México, no, hombre, no se va a querer regresar. De verdad, porque Seguramente que nos no. vamos a reunir varios de los que estamos aquí, evidentemente amigos Claro que sí, internacionales. claro que Y sí. una disculpa a nuestro amigo Trini, nada más que sí se cortaba completamente la comunicación y tenía muchas ganas de participar. Una disculpa, nada más que no se entendía nada, absolutamente nada. Gracias a todos los participantes, gracias Daniel. Gracias a los miembros del Consejo Directivo Nacional, a los miembros de los diversos capítulos, los miembros distinguidos a nivel internacional, a nuestro homenajeado Daniel González y a nuestro ponente extraordinario a disertación y muy bien sobre todo el tema de poder extendernos en preguntas y respuestas, que es un gran ejercicio para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Por qué siempre andamos queriendo imitar con este tipo de imitación extralógica las grandes deficiencias que tenemos algunos en vez de las fortalezas? Aquí este es el tema y vamos a generar mesas con integrantes de 4 o 5 países para hacer un verdadero debate y poder construir en nuestra América Latina, donde hay tantas mentes brillantes que simplemente es ponerse a disertar, a disentir, a coincidir y a generar productos importantes que tiendan a hacerse la normativa que impera en nuestros países y no puntadas como pueden imperar en muchos de los países. Muchísimas gracias, mi querido doctor Mario Rolando Díaz Flores, y nos vemos Muchísimas gracias a pronto. ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos.